Si ven la pantalla, que me contesten, por favor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, bueno. Es el tema que tenemos para hoy, es elementos sujetos a carga axial, que es el capítulo 4 del libro de texto. Ya le vamos a darle una repasada rápida a la teoría, a ver si tienen dudas. Luego vamos a ver algunos ejemplos que vienen resueltos en el libro y luego ustedes van a presentar los problemas que deben traer de tarea. Bueno, entonces vamos a ver primero elementos sujetos a carga axial. Los elementos sujetos a carga axial pura, o sea, pura, una carga perfectamente en el centro de la columna, pues son muy raros en la práctica, porque en la práctica siempre se cuela la columna junto con las vigas o con la losa, entonces no es posible en la práctica tener una carga axial pura. Sin embargo, el conocimiento del comportamiento de una columna con carga axial pura es necesario para luego ver ya casos más reales en los que además de una carga axial hay un momento friccionante, lo que se llama flexocompresión. Bueno, entonces vamos a ver aquí, repasando lo que ya debieron haber estudiado. En esta figura 4.1 se ve el comportamiento de las columnas con carga axial. Tres casos. El caso A, que es esta curva de abajo, es de concreto simple, como las que vimos en la clase pasada, las curvas de esfuerzo de formación de concreto simple. Ustedes ven aquí en el eje de las ordenadas tenemos la carga, una carga axial, y en el eje de las abscisas la deformación unitaria, que fue lo que vimos en la clase pasada. Bien, si es una columna de concreto simple, entonces decíamos que al principio de la carga es más o menos lineal, pero luego se va curvando, alcanza un valor máximo para deformaciones unitarias del orden de 0.002 o 0.003 y luego empieza a descender la carga. La carga que resiste es más o menos baja. Ahorita vamos a ver cómo la calculamos. Luego, el caso B es una columna que tiene acero longitudinal, son esas barras verticales, y acero transversal en forma de estribos. La curva correspondiente es esta B que estoy marcando. Observan que tiene más resistencia ya que la curva de concreto simple, porque el acero longitudinal está contribuyendo a resistir la carga. Y en el caso C de columnas con hélice, la hélice es una curva continua. A veces le llaman erróneamente espiral, el término correcto es hélice, que estudiaron ustedes en geometría analítica. Es una curva que se va enrollando a lo alto de la columna. ¿Y qué efecto tiene esa hélice? Pues produce un confinamiento del concreto. Recuerden que en la clase pasada vimos que si el concreto está confinado, resiste más. ¿Recuerdan aquella figura que vimos en que hay un cilindro de concreto dentro de una cámara que tiene aceite a presión? La resistencia del concreto es la resistencia bajo carga axial, F'C, más 4.1 F2, donde F2 era el esfuerzo de confinamiento que proporcionaba el aceite a presión. Bueno, entonces aquí la curva de esfuerzo de formación son estas C1, C2 y C3. Depende del el paso de la hélice y del diámetro de la hélice. El principio de la curva es más o menos el mismo de la curva de la columna B, el que tiene refuerzo con estribos. Pero llega un momento en que se desprende el recubrimiento de concreto de la columna y hay un pequeño bajón en la carga. Cuando empieza a trabajar la hélice, empieza a confinar el concreto, la curva empieza a subir de nuevo.
Entonces, ¿qué tanto sube? Depende de la cantidad de la hélice, del paso de la hélice y del diámetro de la hélice. Si la hélice tiene un paso muy pequeño o un diámetro muy grande, las dos cosas, el segundo máximo que alcanza la curva puede ser inclusive mayor que el primer máximo, que es donde se desprende el recubrimiento. Para una cierta cantidad de refuerzo, el segundo máximo es igual al primer máximo, es esta curva C1. O sea, baja la carga al desprenderse el recubrimiento, pero se va recuperando y otra vez puede alcanzar el máximo, el primer máximo. Y si el paso de la hélice es muy abierto o la hélice es de diámetro muy pequeño, el segundo máximo resulta menor que el primero. Cuando se diseñan entonces columnas con refuerzo helicoidal, lo que se busca es que sea por lo menos igual, que el segundo máximo sea por lo menos igual al primer máximo. Entonces ahorita vamos a ver que se puede calcular lo que se llama el volumen de refuerzo helicoidal para que el primer máximo sea igual, para que el segundo máximo sea igual al primero. Entonces aquí están las fórmulas para calcular la resistencia. Si solo tiene refuerzo longitudinal o estribos muy separados, lo que resiste la columna es 0.35 F'C por AG. AG es el área gruesa de la columna, de la sección transversal, más el área de acero por FY. O sea, estamos sumando lo que resiste el concreto simple, que es este primer término del segundo miembro, más lo que resiste el acero, que es el área de acero longitudinal por el esfuerzo de fluencia del acero. ¿Por qué es 0.85 F'C y no F'C? Porque acuérdense que el valor de resistencia depende del test del espécimen de prueba. En cilindros de 15×30, lo que resiste es F'C, pero si es una columna más esbelta, resiste menos, y se ha visto que este valor de 0.85 aproxima bastante bien las resistencias que se han obtenido experimentalmente. Es la razón de anteponer este coeficiente de 0.85. Como vamos a ir viendo a lo largo del curso, también para flexión, también para flexocompresión, se usa este valor de 0.85. ¿Alguna pregunta? Pausa para preguntas. Bueno, no hay ninguna, continuamos. Les decía yo que en columnas con estribos, en columnas con refuerzo helicoidal, se busca que el segundo máximo sea igual al primero y que hay una cantidad de refuerzo helicoidal, un volumen o un porcentaje del refuerzo helicoidal para el cual se igualan los dos máximos. Ese volumen de refuerzo helicoidal se define así como el volumen de acero en un paso de hélice, una vuelta de hélice, es el volumen de acero que se está considerando, y en el numerador, y en el denominador el volumen del núcleo de concreto en un paso de hélice, o sea, como si hiciésemos una rebanada de la columna cuya altura sea el paso de la hélice. Una vuelta de hélice quedaría al centro de esa rebanada, y entonces el volumen de concreto es eso, el área transversal por la altura, por la separación de la hélice. Imagínense que en vez de ser continua, son vueltas de hélice separadas una distancia que es S, el paso de la hélice. Entonces el volumen del acero es este, ¿verdad? El pi por d, que es el perímetro de una vuelta de la hélice. El diámetro por pi nos da la circunferencia, ¿verdad? La longitud de la circunferencia, por el área de la barra de acero, AE. Y el volumen de la rebanada es pi d cuadrado sobre 4, que es el área de la sección transversal, por la altura de la rebanada, que es S.
Entonces, simplificando aquí la ecuación, queda que el volumen de acero helicoidal es esta ecuación 4.2, 4AE sobre S por D. D es el diámetro de la columna, S es el paso de la hélice y AE es el área del alambre helicoidal. Entonces, con esto podemos calcular la presión confinante. Acuérdense que en la clase pasada decíamos que la ecuación que nos da la resistencia del volumen confinado es la F'C más 4.1 por F2, donde F2 es el volumen confinado. Entonces, si lo sustituimos aquí en esta ecuación de equilibrio de fuerzas, F2 es ese esfuerzo confinante y AE por FY es el área de la hélice y FY es el esfuerzo de fluencia. Entonces, dos veces estas fuerzas AE por FY tiene que ser igual a F2 por D y por S, porque S es la separación. Entonces, haciendo aquí aritmética, verás, sustituimos los valores, tomando en cuenta que la contribución del esfuerzo confinante es 4.1 por F2. Si con este 4.1 por F2, si sustituimos aquí F2 por 4.1 y lo dividimos entre 2, este 2 de aquí nos queda 2,05, que podemos redondear a 2. Entonces, la resistencia de elementos aquí viene, ¿verdad? Tiene el resumen de lo que acabamos de ver. Si es concreto simple, 0.85 de F'C por AG. Repito, es como si fuese el cilindro de prueba, pero en vez de F'C, 0.85 de F'C. Si tiene refuerzo longitudinal y recubrimiento, es el mismo término, 0.35 F'C por AG, pero le agregamos la contribución del acero, que es el área de acero por FY. Concreto siempre con refuerzo helicoidal sin recubrimiento, o sea, cuando se desprende el recubrimiento en el primer máximo. ¿Qué cambio hay? En vez del área gruesa AG, es un área AC, que es el área del núcleo de concreto. Eso es lo que está dentro del refuerzo helicoidal, es el núcleo de concreto interior. Entonces, nada más sustituimos AG por AC, pero le tenemos que agregar la contribución de la hélice, de lo que acabamos de ver, 2 ρS por FY por AC, es esta ecuación que acabamos de ver. Esta F2, ¿verdad? Por 4.1, digo, aquí está 2AE por FY, es la ecuación de aquí, de equilibrio de estas fuerzas, es esta. Sustituimos F2 por la presión del confinamiento de la hélice, que es esto, y nos da entonces esta ecuación que está aquí. La contribución del núcleo, por eso es AC, más la contribución de la hélice, aunque la hélice no tiene fuerza vertical directamente, pero al ejercer una fuerza de compresión sobre el núcleo de concreto, entonces aumenta la resistencia del núcleo. Es este segundo término del segundo miembro. Observen, AC es el área del núcleo, AG es el área gruesa de toda la sección. Y aquí está entonces comparando los dos máximos. El primer máximo es con el área gruesa. El segundo máximo es con el área del núcleo. Aquí nos salió muy bien, pero es AC. Más el área del acero longitudinal por esfuerzo de fluencia, y para el segundo máximo ya incluimos la contribución de la hélice. Pausa para preguntas. Seguimos entonces. Profesor, Así, dígame. en el segundo máximo, ¿la A qué significaba? La A no se ve. Aquí es el área del núcleo de concreto, o sea, lo que está dentro de la hélice. Ah, ok. El área gruesa menos el recubrimiento. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta?
esas resistencias salen de pruebas experimentales, se compara, hasta el punto 85 y se ha comprobado cuánto aumenta si tiene hélice. Eso está comprobado experimentalmente. Ahora, en las normas, los reglamentos de construcción, ya se le hacen algunos ajustes como factores de seguridad. En las normas técnicas de la Ciudad de México ahora, del Distrito Federal, que son esas NTC, cuando se hizo esta edición del libro, la que estaba vigente era la de 2004. Ahora está vigente la de 2017. Y hay algunos cambios, pero en la de 2004, en toda la norma de concreto, bueno, un paréntesis, el reglamento de construcciones de la Ciudad de México, del Distrito Federal antes, tenía dos partes. Una, lo que se llamaba el cuerpo principal del reglamento, que traía disposiciones de muchas cosas, no solo de estructuras, tenía de diseño arquitectónico, de instalaciones, era un documento amplio. Un capítulo, era un título, una parte de ese reglamento se refería al diseño estructural, pero no traía el detalle del diseño estructural. El detalle estaba en unos documentos que se llaman normas técnicas complementarias. Entonces hay normas técnicas complementarias de concreto, son las que vamos a estar usando aquí en el curso, pero también hay de acero, hay de mampostería, hay de madera, hay de sismo, de diseño sísmico, de diseño por viento, hay de acciones donde están los valores de las cargas vivas y cargas muertas y los factores del sismo, todo eso, ¿verdad? Aquí a la que nos vamos a referir más en el curso es a la norma técnica complementaria de concreto. Entonces, si no aclara que nos estamos refiriendo a otro material, cuando aparezcan normas técnicas complementarias, son de concreto en el curso. Pero tengan presente que hay para los otros materiales. Y NTC, pues es la abreviación, así lo vamos a poner siempre, NTC, y luego el número, pues la edición, o sea, el año en que entraron en vigor. Aquí, cuando se hizo el libro, repito, estábamos en 2004, pero ya hay 2017. Bueno, entonces, hasta 2004, en la norma de técnica complementaria de concreto, se usaba una resistencia reducida del concreto que era F asterisco C, y F asterisco C valía 0.8 de F' C. Y aquí lo aclara, ese factor de 0.8 se estableció para que la probabilidad de que la resistencia del concreto en la estructura sea menor que F', que resulte esa probabilidad del 2%. Recuerda que veíamos que las resistencias tenían una distribución de forma de Gauss. Entonces, el promedio de las resistencias era mayor que F', porque F', era un valor que se usa en el diseño y que tenía que ser menor que el promedio para que al hacer las pruebas de aceptación del concreto, solo un cilindro en cada 10 tuviese una resistencia menor que F'. Bueno, pues para que la probabilidad de que sea menor que F', sea pequeño, se adoptó. Bueno, que sea el 2% la probabilidad de que el valor sea menor. Era la colita de la campana de Gauss, ¿se acuerdan la colita de la campana de Gauss? Bueno, que el área ese de la colita fuese menor que 2%. Entonces, con ese cálculo se determinó un factor de 0.8. Se multiplicaba F' por 0.8 y eso daba F asterisco C. Y ya se usaba F asterisco C como la resistencia del concreto en la obra. A partir de 2007 se eliminó pues esa forma de calcular una resistencia reducida F asterisco C. Ahora ya no hay
¿ves? Es como si el factor 0.8 se volviese de 1. F asterisco C desapareció y es F'. Entonces, donde vean en el libro F asterisco C, ustedes supongan que es F'. Ya cuando salga otra edición del libro, ya no va a aparecer F asterisco C, pero pues ahora pues, todavía está vigente, no hay una edición más nueva del texto, entonces aparece F asterisco C. Entonces se olvida el F asterisco C y le ponen F'. Y también en las normas técnicas aparece este término F'. F'. Es 0.85 de F'. ahora. Aquí en esto que estoy marcando, en vez de 0.85 F asterisco C, va a ser 0.85 de F'. Y a ese valor le vamos a llamar F asterisco C. Entonces, con esos cambios, la resistencia de la columna sería PR0, F'. Digo, 0.85 de F'. Como F'. era 0.85 de F asterisco C. Si F asterisco se vuelve F'. Entonces F' es 0.85 de F', que es lo mismo que está aquí en las tablas, es 0.85 de F', 0.85 de F'. Ahora también en el reglamento ya no hay F asterisco C, pero 0.85 F'. por C. Esas cargas de aquí de la tabla salieron, como les decía, de experimentos. En las normas técnicas, esa resistencia reducida era PR0, era menor que esta P0 de acá. Ahora son iguales. Ahora, PR0, que es la resistencia con la que se va a diseñar, es igual a la resistencia que se obtenía en los ensayos de laboratorio, que se llama resistencia nominal. No está reducida por factores de carga ni por ningún factor de seguridad. La resistencia que se obtiene en una prueba física de una columna o de cualquier otra, de una viga también, de los, la que se obtiene en el laboratorio sin factores de carga y sin factores de reducción de resistencia, esa se llama resistencia nominal. Y la que viene en el reglamento ya con factores de carga o factores de reducción de resistencia se llama resistencia de diseño. Bueno, entonces aquí están las ecuaciones con estos cálculos que había hecho, ¿verdad? Con esos cambios ya se tienen las nuevas ecuaciones de las normas. Y para que los dos máximos sean iguales, o sea, para que el primer máximo sea igual al segundo, igualamos esas dos ecuaciones y calculamos cuánto vale ρS, cuánto vale el porcentaje volumétrico de refuerzo helicoidal ρS para que el segundo máximo sea igual al primero. Y si se hace esta operación, sale esta ecuación aquí, 4.8. Debe ser 0.45 de AG sobre AC menos 1 por F'(C) sobre FI. Eso sale igualando aquí primer máximo con segundo máximo. Y el reglamento da otro valor límite que es 0.12 de F'(C) sobre FI. Entonces, siempre buscamos, como les decía, igualar los dos máximos. Entonces, este debe ser el refuerzo helicoidal para que se iguale. Y también se dice que no, el paso no exceda de 7 centímetros, porque si no, pues ya no confina, no hay una parte que no está confinada. Como es un refuerzo helicoidal, no es lo mismo que una presión del aceite que está en toda la altura y uniformemente distribuida. Aquí no, nada más donde está la hélice. Entonces, para que se pueda suponer que es constante ese esfuerzo F2, el paso de la hélice no puede ser muy grande, entonces se fija un máximo de 7 centímetros. Bueno.
Y en el reglamento ACI nunca existió, es el otro, el reglamento que vamos a usar a lo largo del curso de la ACI, nunca existió la F asterisco C. Allá era F' C directamente. Entonces aquí está la misma ecuación. Aquí tampoco salió esta A que estoy marcando. Dice AG menos A, debe ser AG menos AS. Porque hacen un ajuste que no vale mucho la pena. Al área gruesa de concreto le restan el área que ocupan las varillas longitudinales. Y eso es AG menos AS. Pero influye muy poco. Si quieren hacerlo con más precisión, pues usan esta fórmula, y si no se olvidan de restarle el área de cero, usan AG. Nada más. Bueno, aquí ya aparece lo que les decía yo de los factores de reducción de resistencia. Esta P0 sería la resistencia. La resistencia que obtendríamos si probamos la columna en un laboratorio. Para fines de diseño se ponen factores de seguridad. Uno de esos factores de seguridad consiste en reducir la resistencia nominal por un factor menor que 1. ¿Por qué se pone eso? Bueno, porque no es lo mismo hacer una columna en un laboratorio con mucho cuidado que una columna que está en la obra, ¿verdad? Que sea a mano de obra, que a veces no tiene mucha calidad. El concreto al transportarse se separa un poco, se separa el material grueso del fino. Por todas esas razones se usan factores de reducción de resistencia. Para columnas, esos factores de reducción de resistencia son 0.70 cuando se usa refuerzo helicoidal y 0.65 cuando se usan estribos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta aquí? Profesor, Sí. mi pregunta sería para la ecuación 4.9. Ve que nos dijo que lo podemos hacer también sin restar el área. Sí, sin restar el área de acero, sí. Pero eso no nos afecta mucho. No, porque el área del acero, el área transversal del acero es mucho menor que el área de la columna. Vamos a decir que tiene usted una columna de 40 por 40. Son 1.600 centímetros cuadrados, ¿no? 40 por 40, 1.600 centímetros cuadrados. Esa sería el área gruesa, el AG. Vamos a decir que esa columna tiene 4 varillas de pulgada. El área de la varilla de pulgada son como 5 centímetros cuadrados. Está en la tablita que vimos en la clase pasada. Y si tiene 4 o 6 varillas de refuerzo longitudinal de 1 pulgada, 30 centímetros cuadrados. 6 por 5. Entonces, una es 1.600 contra 30. Pues influye muy poco, ¿verdad? Sí. Eso, para fines prácticos, se pueden olvidar. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces aquí decimos que hay un factor de reducción de resistencia. En el reglamento de la CI se denomina con la letra phi, y vamos a ir viendo que hay para columnas, hay para vigas, hay para otras cosas, ¿no? Entonces, para columnas vale 0.70, o cuando hace refuerzo helicoidal 0.65 cuando hace estribos. Hay otro factor de reducción, vale 0.85, para refuerzo helicoidal y 0.80 para estribos. ¿Por qué se pone este otro factor? Por lo que les decía yo al principio del tema, que no hay columnas en la práctica que tengan exactamente una carga axial. Hasta en un laboratorio es difícil.
colocar una carga perfectamente axial, ¿no? Entonces hay otro factor de reducción que vale 0.35 para refuerzo helicoidal y 0.80 para estribos. Y otra manera de tomar esta excentricidad mínima es, en vez de poner el factor, se especifica una excentricidad mínima. Y entonces se calcula como si fuese el efecto de compresión, que es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. En el siguiente es flexión. Y después de carga y flexión, vamos a ver flexo-compresión. ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces ya están aquí las cargas según el ACI, con estribos y con refuerzo helicoidal. Repito, ¿qué pasa? Están reducidos por phi. Aquí tiene el valor de phi. Y ese valor de phi cambia también con distintas ediciones del reglamento. Y es el otro factor que tiene por la excentricidad mínima, 0.85 para helicoidal, 0.80 para columnas de estribos. Y cuando sean columnas con refuerzo helicoidal, esta debe ser el volumen mínimo del esfuerzo helicoidal. Y en el ACI dice, pone dos valores, 2.5 centímetros, el mínimo, y el máximo, 7.5 centímetros. Y las barras de la hélice sean por lo menos del número 3. O sea, los reglamentos, además de la teoría o de las fórmulas que se han sacado experimentalmente, se ponen estos otros complementos de, como les decía, si ponemos la hélice muy pegada no pasa el concreto. Si la ponemos muy separada con un paso muy grande, pues ya no ejerce ese papel de confinamiento que teóricamente viene de una cámara de aceite. Si ponemos un paso, vamos a decir, 40 centímetros, pues la parte de concreto que está entre dos vueltas de la hélice no está confinada, no hay nada que la ayude. Entonces se ponen esos valores que son resultados de la experiencia. Elementos sujetos a tensión axial, que es el concreto no resiste tensión o casi no resiste tensión. Entonces, si hay un elemento sujeto a tensión axial, el acero de refuerzo tiene que tomar toda la fuerza. ¿Y qué fuerza puede tomar el acero de refuerzo longitudinal? Pues AS por FY. El concreto no ayuda en nada, pues se agriete y ya no está resistiendo nada. Realmente pocas veces tienen elementos sujetos a tensión axial por eso, porque mejor, ¿para qué le ponemos concreto? No se le pone un tirante nada más o alguna cosa así. Pero teóricamente lo que resiste a tensión es AS por FY, olvidándonos del concreto. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Aquí está, por ejemplo, una columna de estribos con carga axial. Nos dan el elemento. Sí, dígame. ¿Eh? Escucho dos voces. A ver, que hable uno. Nada más, a ver. Dígame. Yo bueno, tengo una duda. A ver, dígame. Yo tengo una duda. Sí, dígame. ¿Cuál es su duda? Sí, me escucha. Pero no he escuchado cuál es su duda. Escuché que tiene una duda, pero no sé cuál es. ¿Cuál es su duda? Sí, bueno. Sí, yo tengo la duda de, bueno, es más como un concepto, esfuerzo helicoidal, ¿eso con qué tiene que ver? ¿Con el esfuerzo que está recibiendo
el armado de acero en forma de hélice. Sí, vamos a regresar a la clase de ayer, donde estaban las curvas de esfuerzo de formación de concreto. Era este tema en el capítulo 2 está, ¿no? Está. Aquí está. Aquí veíamos, ¿no? Aquí hay un cilindro de concreto, pero está metido en una cámara donde hay aceite a presión. Este aceite a presión le produce esfuerzo al cilindro, esfuerzos no longitudinales, sino todo alrededor del cilindro, que valen F2, esos esfuerzos F2. Entonces habíamos visto que la resistencia del concreto a carga axial aumenta si está sometido a una compresión alrededor del espécimen, con un esfuerzo F2, y vimos estas gráficas de la parte derecha de arriba, donde para diferentes valores de F2 va aumentando la resistencia F1. F1 es la resistencia a la carga axial, el esfuerzo que produce la carga axial, y F2 es el esfuerzo de confinamiento del aceite. Mientras mayor sea el confinamiento del aceite, mientras más alto sea, la resistencia F1 también aumenta. Y experimentalmente, con resultados de pruebas para diferentes valores de F2, se sacó esta línea cuya ecuación es F1, el esfuerzo axial longitudinal, es F'C más 4.1 F2, donde F2 es la presión del aceite. Entonces, el efecto de la hélice, vamos a volver a lo que estábamos viendo ahorita. ¿En qué página estábamos? Aquí está. El efecto de la hélice de refuerzo estructural es semejante al de la presión de la cámara de aceite, como se ve aquí en este diagramita de cuerpo libre que está a la derecha. Cuando se somete la columna a una carga axial, por efecto de Poisson, tiende a expandirse, tiene una deformación transversal. La hélice no deja que se expanda, porque está rodeando el concreto. Entonces la hélice empieza a trabajar y tiene estas fuerzas que se ven en el diagrama de cuerpo libre, que van el área de la hélice por el esfuerzo de influencia del acero. Para equilibrar estas fuerzas se desarrollan estos esfuerzos F2, que son equivalentes al esfuerzo que proporciona el aceite a presión en la figura que vimos antes. Entonces, por equilibrio de fuerzas, se plantea esta ecuación 4.3. Si despejamos F2 de esta ecuación, tenemos cuánto vale el efecto de la hélice, como si fuese el confinamiento que proporciona el aceite.
lo despejamos de aquí, despejamos F2. Y si aplicamos la ecuación que veíamos de que F1 es F' C más 4.1 de F2 por el área de concreto, entonces sale esta ecuación. El efecto de la hélice es ese valor 2.05, que es 4.1 entre este 2 de la ecuación 4.3, entonces 2.05 FY AC. AC es el área del núcleo nada más, no es el área de toda la columna, no es el área transversal de toda la columna, sino nada más del núcleo. Porque observen, este diagrama de cuerpo libre solo llega hasta la hélice, no tiene toda la columna, ¿no? Esta D aquí está, es el área, pero el área del núcleo de concreto, lo que está confinado por la hélice, nada más. Entonces, de ahí sale el valor, el efecto de F12, nos aumenta la resistencia del meta, pues este valor es F. ¿Sí quedó claro? Sí, Algún ejemplo. Aquí están los columnas, están sus dimensiones. Tiene el ¿cuánto vale el esfuerzo? El es la RO de la longitudinal, la RO de las que el área, ¿no? Con los 6 baros el área de toda la columna de por H. El área de los 5. Lo que sí, prima C por E, más área de ser longitudinal, vale A, es la sección transversal 30 por 40. Entonces, cuando tuvimos todos los valores de un 85 de AE, que es 40 por, no, pero 360 más 35 por el más el área de cero, son 30 centímetros cuadrados, a 6 barras del número 8, por 400 de hacemos la operación y nos da 432 toneladas. Bueno, aquí está lo que me preguntaba. ¿Qué pasa si descontamos el área de las barras? Tiene G menos S. Y en vez de 432, es poca diferencia, ¿no? Es lo que tendría un laboratorio en que veamos que en vez de phi se usa F mayúscula. Pregunta. Entonces esas son nominales, no tienen ya columna helicoidal. Este 4.2. Hecho primero con la 4.2.
ejemplo, el reglamento también del no le recomiendo el número 3 porque puede usarse el número 3. Entonces, máximo. Pero la D es el diámetro T es 75 y el diámetro de 35 vamos a 0. El segundo máximo aquí está es la de números AC y no es AG y la contribución de la actividad y esa parte yo ese F y es lo que ayuda a la hélice, la contribución de la hélice. La hélice no resiste carga, pero el efecto de la hélice es aumentar la resistencia del núcleo, la resistencia del núcleo y cómo toma ese aumento de la resistencia del núcleo con este término 2 ρ F y por AC. Hay también el núcleo. Entonces, calcular el área del núcleo con 30 centímetros, porque es el diámetro del núcleo. El diámetro del núcleo es AC, calculamos 30 centímetros. ¿Qué era? El volumen de una el volumen de una entre vuelta y vuelta. Esta ecuación da la expresión. No hay el área de barra de la hélice, ¿no? Entonces, esto vale área de la barra, si nos dijeron que es número 3, entonces si vamos a la tablita 0 que les dije que nos gusta mucho el área de una barra número 3 es 1,31 centímetros cuadrados. Entonces, es que es el porcentaje de realidad pues 4 a 6. Entonces sustituimos el P0 .85 F ya más el área de cero longitudinal después de 0 4000 2 pues 79 por área de número nuevamente ese fue el primer máximo. Este caso, un máximo y luego hay otro ejemplo de la columna helicoidal, la misma columna, la misma columna, pero con las normas complementarias. Con las normas complementarias, ¿qué diferencia hay? Que aquí, como puede ser, ya aparece este disco, porque estaba cuando las normas vigentes en esa época. Ahora ya no habría ya ese asterisco y nos da lo mismo que
primer máximo, segundo máximo. Aquí en este ejemplo, el refuerzo líquido es mayor que son iguales, se tiene que cumplir esta expresión para el refuerzo helicoidal. Aquí, y esta otra también, punto F más C sobre FY. Entonces, ambos son el porcentaje que tiene la columna, rho S, es mayor que el mínimo permitido, que es 0.20127, porque esta rho S, recuerden, ya no sé, porque ya no hay F asterisco, cuando F asterisco, y el mínimo porcentaje es 0.227. Lo que tiene la columna es mayor que el mínimo. Entonces, ¿y la diferencia entre resistencia nominal y resistencia de diseño? ¿Cuál es la resistencia de diseño? La nominal es el saber por el factor de reducción. Y las normas técnicas fundamentales era 0.80 en esa época. Ya cambió. Este factor, pues es un factor de reducción. Ustedes ven cuánto vale en la norma actual y lo ponen aquí. La resistencia de diseño es 232 y la nominal era 300, 200, no, bueno, más cuenta. Sí, es esta, ¿no? El primer máximo era 290 y la por el factor de reducción era 230. Aquí se apunta 80 por 230. ¿Qué quiere decir? Nuevamente es muy importante distinguir entre la resistencia nominal y la de diseño. La nominal en un laboratorio va a resistir o debe resistir 290. No hay 290 cerrado, no, pero resistencia nominal 290. Pero para fines de diseño, cuando vamos a construir una columna real en parte de una estructura, la resistencia diseño 292, hay una resistencia 290 que resistiría en un laboratorio y que es lo que pausa para a ver, más arriba. Ahí donde tiene ese centímetros, los 5 centímetros. No, es lo que es una disposición que tiene las normas técnicas complementarias. Y les decía yo, siempre va a ser 7. en las normas técnicas complementarias, sí, y en el ACI era 7.5. Ah, ok. Esas son disposiciones del reglamento. ¿Por qué se fija un paso? En este caso es un paso máximo, ¿no? Porque si es muy grande el paso de la hélice, entre vuelta y vuelta el concreto no está confinado. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, ya vi. Entonces, en el texto dice, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde estaban las disposiciones del reglamento?
Aquí está el elemento 6. En cuanto a relatividad, dos cinco para que pase el concreto. Si está en un centro, pasa el concreto. Sí,